Muy bien. Entonces, teníamos nuestras tablas. En nuestra tabla país, vamos a, para poder visualizar el resultado, vamos a insertar en país, en la tabla stock, país. En general, tiene los relevantes, el ID, el nombre, tiene los campos de habilitado y los campos de auditoría, pero en este caso el ID es autonumerado. Voy a ingresarle el, el nombre en el atributo, el nombre del país en el atributo nombre. Estoy generando entonces, viendo el país para Argentina. Selecciono la línea, le voy a pedir que me la analice. Es simplemente una operación de insert directa. La voy a ejecutar. Me dice que ya existe en stock país. Ya, bien. El, ya me lo, ya cuando le hice correr el análisis, la ejecutó a la operación de insert. Yo solamente le di el nombre del país. Por defecto, habilitado default is true. Created by, updated by no tienen valor por defecto. Y si tiene valor por defecto, el creado created at y el updated at toma la función now, la fecha y hora. Este tipo de dato es tipo de dato timestamp. Toma la fecha y hora del sistema y la registra. Muy bien, ahora voy a proceder a insertar. Ya tengo un país, voy a, voy a insertar en provincia. Le voy a asignar un nombre y le voy a asignar el país, la foreign key para país. Vamos a referenciar la provincia de Tucumán y el foreign key para país 1. Tenemos que seleccionar completa la operación y ya ingresamos. Entonces, ahora ya tenemos al menos un país y una provincia, y vamos a nuestro producto cartesiano, que en última instancia termina siendo un join.
Muy bien. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Muy bien. ¿Están entendiendo qué sucede o no? ¿Por qué no me da nada? ¿Dónde está el error? Evidentemente debe haber un error, que no. Porque si yo pido, ¿lo están visualizando el error o no? A ver, producto cartesiano de país contra producto, contra provincia, que es vacío, da vacío. ¿De acuerdo? Por eso que este producto cartesiano con la condición también da vacío, porque el producto cartesiano país-provincia da vacío. Muy bien. ¿Dónde está nuestro error? ¿Están logrando identificar el error o no? Muy bien. Eh, ¿Bajar en qué sentido, perdón? Este es el código que tenemos. Y aquí cuando yo hago este, me da vacío. ¿Por qué? Porque provincia está vacío. Bien. Aquí el hecho es el siguiente. Hay que tener cuidado con el esquema. Yo estoy diciendo que estoy insertando en el esquema stock, en la tabla país, en el esquema stock, la tabla provincia. Pero cuando ejecuto esta consulta, no le estoy indicando el esquema. Por lo tanto, por defecto, lo va a hacer sobre el esquema public. Y en el esquema public, yo me voy a fijar y voy a ver que tengo una tabla país y una tabla provincia. Pero en esta tabla provincia no hay nada, por eso da vacío esto. Ahora, si yo pongo stock.país, me da el país que ya habíamos visto, y ahora si pongo stock.provincia, ¿sí? Entonces, este producto cartesiano se está haciendo sobre el esquema public. Y yo lo que he insertado está en el esquema stock. Entonces, si pongo, le agrego el esquema a la consulta, ya lo va a identificar a la tabla y sí me va a dar el producto cartesiano. Fíjense que yo puedo aquí
podría renombrar los dos tienen la columna nombre. Entonces, si yo quiero el nombre del país y el nombre de la provincia, ahí tengo un conflicto de nombres entre los dos campos. Si le agrego el alias, uno el alias es país y el otro alias es provincia. Vamos a ejecutar y vamos a ver. El problema es que en los dos tenemos el campo nombre. Entonces, si yo quiero diferenciar este nombre del nombre de país con el nombre de provincia, entonces yo podría decir que este es país y que este es provincia. Entonces, en el resultante, país y provincia. Fíjense que yo le había puesto con mayúscula y en realidad él me lo devuelve con minúscula. Siempre es mejor trabajar excepto que nuestro motivo sea distinto, ya vamos a ver. ¿Y dónde voy a ver ahora en este join con los alias? Lo puedo ver aquí en el stock. Cuando yo generé mi esquema en las vistas, voy a tener la vista de provincia. Aquí está. Entonces, voy a visualizar los datos de la provincia. Y fíjense cómo me da el ID de la provincia, la foreign key, el nombre de país ya con un alias distinto para poder diferenciar el nombre del país del nombre de la provincia. Esta es una vista, ya la vamos a ver aquí, el script que ha creado haciendo el inner join entre la entidad país y la entidad provincia a través de la foreign key. Y aquí tenemos los alias para renombrar las columnas y poder diferenciar entre el nombre de la provincia y el nombre del país. Esto a propósito, ponerle el punto adelante es una convención personal en donde me dice, el punto me está indicando que no es un atributo de esta entidad, sino que es un atributo que viene de otra entidad, del nombre de la otra entidad. Y a través de punto país, en realidad yo estoy sabiendo que la entidad que está manejando el nombre es la entidad país. Conociendo la vista, yo puedo conocer cuál es la primary key y el nombre de la entidad que estoy referenciando. Siempre con guión bajo ID se referencian las foreign keys. Y con ID por defecto siempre es la primary key de las entidades. Entonces, en este caso,
la foreign key país-ID de provincia me está referenciando el ID de país. De todas maneras, de aquí también puedo sacar si es _ID, yo sé que es una foreign key. Y de la primera parte, yo sé cuál es la entidad con la cual está relacionada esa foreign key. Muy bien, las vistas también son parte importante de los sistemas gestores de base de datos que nos permiten generar una estructura que puede ser ya preparada con sus rótulos para la interfaz de usuario. ¿Cómo quiero yo que el usuario visualice los rótulos para estos campos? Muy bien. Vamos a ver que hicimos dos inserts en nuestra tabla de país y en nuestra tabla provincia. Ahora voy al esquema de auditoría, voy a ver las tablas y me encuentro que dentro de las tablas tengo dos tablas, una tabla audit y una tabla detalle. Vamos a ver el contenido de la tabla audit. Y aquí tengo sobre la tabla stock país, tengo una operación de insert. Esta es la fecha y la hora de la operación. Y sobre la tabla del esquema stock, la tabla provincia, hice el insert. O sea que ya me está registrando la operación que realicé sobre la tabla y voy a venir a la tabla audit detalle. El ID de audit es 47114 y 47116. Ahora vamos a ver en la tabla detalle. Cuarenta y siete ciento catorce y 47116. Ahí está. El insert corresponde con el ID, el nombre y el valor de los atributos que estaban en el valor de los atributos que estaban en ese momento. Y luego tengo en el 47116 la tabla provincia. Entonces, cualquier tabla que tenga asignada este trigger, auditar entidad, lo que va a hacer es grabar la operación que se está realizando y cuál es el valor de los campos que están interactuando en esa operación. Yo voy a venir a la consola de SQL, ¿sí?
Por ejemplo, en materia de cuestión de base de datos, yo no había comentado que justamente existía como un archivo de log que se encargaba de registrar todas las operaciones junto con el usuario que la había hecho. Por ejemplo, ese trigger de auditar y enviar es parecido a un archivo log, digamos. El, los sistemas gestores de base de datos tienen archivos de tipo logs. Dependiendo de la base de datos, es la información que se almacena en los archivos logs. PostgreSQL tiene registros de logs. Ahora mismo vamos a ver qué es lo que almacena PostgreSQL en los archivos logs. Muy bien, vengo en el disco C, venimos archivos de programas, voy a buscar PostgreSQL, esta es la versión 15, en el directorio data, ahí está el director. Aquí entre base y global están los datos de las tablas, pero no se puede asociar un archivo con una tabla, porque eso es independencia física, porque cosa que no tiene MySQL, porque MySQL cada base de datos está asociado a un nombre de directorio. ¿Ya les he mostrado eso o no? Bueno, voy a aprovechar. Eh, voy a MySQL. Vamos a buscar MySQL. Aquí está el MySQL Data. Perdón. Aquí está. Por ejemplo, esta es una base de datos. MySQL, Site, TestDB, TestFood. Estas son bases de datos. Yo puedo identificar un directorio con una base de datos. Entonces, si le cambio el nombre yo aquí esto, bueno, o si le quito si le borro este directorio, estoy borrando esa base de datos, ¿visto? El resto va a andar bien, pero esa ya no va a estar. De todas maneras, el nombre con independencia de que, bueno, si yo puedo acceder al file system, si no tengo la autorización adecuada, estoy en un problema, porque el que tiene acceso al file system, bueno, si le haces algo, si le borras, lo borras, digamos, lo destruyes. Pero yo sin conocer, sin tener acceso al sistema gestor de base de datos, estoy accediendo a la estructura de base de datos que tiene. Ya estoy conociendo las bases de datos que el sistema tiene adentro. En cambio, en el caso del PostgreSQL, voy a entrar a PostgreSQL de vuelta. Tanto en global como en la base, no hay ninguna referencia al nombre de la base de datos ni a las tablas. Pero vamos, el que nos interesaba ver era el log.
Estos son los logs. Vamos a ordenar por fecha. Pa- hoy que es 4/6. Bueno, de todas maneras, vamos a ver fíjate que están en cero estos. Este tiene valor. Vamos a entrar a visualizar este. Ah, este log es de cuando he estado generando el esquema de datos. Fíjense, pero no tengo más que eso. No me da el detalle de, de las operaciones. ¿Cuál es la idea? En realidad hay dos, en PostgreSQL habría dos tipos de archivos. Uno es el log de mensajes para hacer la trazabilidad de las operaciones y otro es la estructura en donde se van a ir grabando en bloques la información de todas las transacciones. Eso vamos a entrar aquí en postgresql.conf. Postgresql.conf, aquí. Este es el archivo de parametrización del PostgreSQL. Perdón, lo cerré sin querer. Aquí vamos a ver. El listen address, cuando está en asterisco, puede leer de cualquier dirección. Si uno quiere proteger la base de datos y que solamente pueda ser accedida desde el servidor, desde una aplicación del mismo servidor, se reemplaza el asterisco, se reemplaza por localhost. O también se pueden poner aquí las listas de valores de IP que uno requeriría para que se conecten. Cualquier aplicación de esta IP se puede conectar. En este caso, si vos tienes separado, digamos, el backend está en otro servidor de la base de datos, en ese caso le indicas la IP de donde ese servidor de backend puede acceder a la base de datos. Si el software de backend está en el mismo servidor que la base de datos, entonces se especifica localhost. Ahí está el puerto, la cantidad máxima de conexiones. Después, aquí vamos a ver
otros parámetros como la memoria, digamos, para manejar los buffers y más adelante nos vamos a encontrar con parametrizaciones para el vacuum. Yo les comentaba en uno de los encuentros anteriores que PostgreSQL cuando reescribe no reescribe sobre la misma posición del registro, sino que genera una nueva entrada y van quedando esos espacios sin uso que después toma espacio, le quita performance y mediante el proceso de vacuum, lo que hace el servidor, el sistema gestor de base de datos, es ir liberando esos espacios que han quedado inutilizados por operaciones de reescritura. Luego, aquí tenemos opciones para la sincronización de los datos que se vayan realizando de manera directa o no, o a través del buffer. Entonces, cuando está activo esto, yo grabo en el buffer y automáticamente va al disco rígido, o bien se acumula una cierta cantidad de operaciones en el buffer y cuando está completo lo baja el bloque hacia el disco. Eso tiene mejoras de performance, pero atenta contra la integridad de los datos, porque si tu sistema se cae por falta de energía, sin haber grabado el buffer, te quedan perdidas esas operaciones que están realizadas en el buffer. Y más adelante vamos a encontrar, perdón, un momentito. Perdón, la batería no estaba. Estoy buscando en el archivo de configuración. Aquí tenemos para poder hacer réplicas. El PostgreSQL va grabando la información de las transacciones en unos archivos log que cuando alcanzan un cierto tamaño de alrededor de 16 megas, va generando nuevos archivos de transacciones y uno, si va salvando, va copiando esos archivos, luego puede usarlos para recuperar esas transacciones.
Muy bien, no las he encontrado. Inclusive hay donde uno le puede indicar en dónde el comando que usa para copiar. A ver, vamos a ver si por ahí lo puedo encontrar. Voy a Control F. Buscar copy. A ver si lo podemos encontrar a través de este. No. Bien. El WAL es Write Ahead Log, que es el mecanismo que usa Postgres para hacer la persistencia de los datos. Y aquí uno le dice si puede ser local, puede ser remoto, la forma en que vaya guardando esos bloques. Y estaba buscando si podía encontrar el directorio donde se almacenan esos bloques. No lo estoy encontrando, ya lo vamos a ver si lo podemos identificar bien. Esos bloques, a ver, PG Wall, ahí están. Aquí están los bloques. Estos bloques son de 16 megas. Cuando, cuando se van, cuando se van llenando, se van cerrando y se van abriendo nuevos bloques. En estos archivos quedan grabadas todas las transacciones que se realizaron en la base de datos. Aquí tengo, por ejemplo, la fecha de hoy, entonces, hay una distinción entre el log de mensajes de funcionamiento de PostgreSQL con los logs de seguimiento de todas las operaciones que ha ido realizando. Eso se van grabando en estos archivos. Si yo los salvo estos archivos, después los puedo recuperar y podría restablecer el estado de la base de datos en algún punto en el tiempo en lo cual yo tenga registrado eh, la copia de los archivos de las transacciones que se realizaron. Entonces, hay una distinción que nosotros debemos hacer, es que, ¿qué es lo que yo puedo ver a través de los archivos logs? Por ejemplo, si el log fuese de tipo carácter como el log que estábamos viendo,
entonces pierdo la confidencialidad de las operaciones. Yo no puedo visualizar a nivel de logs los datos que están siendo procesados en la base de datos, sino que uso un mecanismo interno con acceso restringido para que me indique cuáles son las operaciones que se están realizando sobre la base de datos. Aquí voy a producir una modificación, por ejemplo, update, stock país, set nombre, le estoy modificando el nombre, where ID igual a 1. Entonces a mi país le voy a cambiar el nombre y voy a consultarlo. Le cambió el nombre, vengo a la tabla de auditoría detalle. Creo que estábamos aquí. Y tengo solamente, en este caso con el 47117, tengo solamente el campo nombre. ¿Mm? Entonces, si yo realizo la consulta sobre la tabla auditoría, voy a encontrarme que tengo una operación de update sobre la tabla país, pero solamente modifiqué el campo nombre. Muy bien, lo que vamos a analizar ahora a continuación es la estructura de este trigger que, con independencia de la entidad que sea, yo realizo alguna operación de insert, update o delete, me va a registrar el movimiento, cualquiera sea la entidad sobre la que estoy trabajando y cualquiera sea la operación que realizo, el script me va a registrar los datos de esa operación. Para ello, voy a acceder a la estructura del... Perdón que no me está respondiendo el PGAdmin.
Bueno, se me bloqueó el... Voy a, voy a acceder aquí al, con el editor de texto, así lo vamos viendo al trigger. No nos demoramos en... El, el trigger se crea o se modifica mediante una sentencia create or replace function, que es una sentencia del lenguaje DDL. DDL es Data Definition Language, en donde nosotros tenemos el create, el drop, el alter, para crear, eliminar o modificar objetos de la base de datos. Por ejemplo, create table, create view, create database. También podemos usar drop para borrar. Y en este caso estamos creando una función que le decimos que su naturaleza va a ser de tipo trigger. Esta operación entonces se va a disparar asociada al trigger de alguna entidad a la cual se la asociemos. Cuando se hace una operación de insert, update o delete, se dispara la ejecución de esta función, y lo que vamos a ver qué es las operaciones que nosotros vamos a hacer para poder identificar cuál fue la tabla, cuáles fueron los campos que se modificaron o se alteraron en la operación. Lo primero que está haciendo en esta sentencia es incrementar el ID de la tabla, para la tabla audit. Busco su próximo ID para poder grabarla, y lo necesito a ese ID para poder referenciarlo con la tabla audit detalle, poder referenciar el registro que estoy grabando. El process ID, que también estoy registrando con qué proceso de la base de datos está trabajando este trigger, lo saco de una función del backend, que es PG Backend Process ID. Ahí puedo conocer el Process ID asociado. El trigger trae una serie de variables internas que a mí me permiten conocer cuál es la tabla que está siendo modificada con esa operación, que se llama Trigger Rel ID. Trigger Rel ID es el ID del objeto que está en ese momento haciendo el trigger que lo tiene asociado. Entonces, de la tabla pgClass, que es la tabla que tiene todos los objetos de la base de datos, y de la tabla pgNamespace, es que yo voy a sacar el valor del namespace y lo voy a salvar en la tabla esquema. De aquí estoy conociendo entonces
cuál es el nombre del esquema que está accediendo esta tabla a partir de el PG namespace. El PG class, PG namespace son tablas del catálogo de PostgreSQL. Además del TG Rel ID, con el cual yo puedo acceder al PG class, también a través de la variable TGOP, Trigger Operation, yo puedo saber si la operación es de borrado, es de insertado o si es de modificación. Si es de modificación, si es de borrado, yo solo tengo los valores viejos, no tengo valores nuevos porque solamente al ser borrado solamente tengo los valores anteriores. ¿De dónde estoy sacando el old y el new? También son variables locales al trigger. El new es el valor del registro que se va a insertar y el old es el valor del registro anterior. En el caso de la modificación, yo tengo el old en los valores anteriores del registro y el new son los nuevos valores a grabarse en el registro. Entonces, inserto en la tabla de auditoría, inserto en el ID que encontré, cargo la operación esa va a ser de insert, update o delete, la hora actual, el usuario actual, el esquema que lo saqué a través con el Rel ID, le busqué el namespace, que es el espacio de nombre, que es el esquema, y la otra variable que me trae el nombre de la tabla en la cual se está ejecutando el trigger es trigger rel name. Entonces, con esto ya tengo en la tabla auditoría, tengo el ID propio, la operación que viene en TGOP, y le tomo para no cargar toda la palabra completa, le estoy tomando aquí el primer carácter nomás. El primer carácter de la operación, entonces voy a tener I para insert, U para update y D para delete. Con un solo carácter ya tengo la operación que se está realizando. Current timestamp es una variable de sistema, la hora actual. Current user es una variable de sistema, es el usuario actualmente identificado en la base de datos. Cargo el esquema, cargo el ID del registro y el process ID. Ejecuto la consulta, con lo cual grabo en la tabla auditoría y a continuación voy a venir a ver cuáles son los atributos que están en juego. Fíjense, yo tengo de la tabla PG Attribute con el Rel ID,
yo puedo conocer cuáles son los atributos de la tabla sobre la cual se está realizando el trigger. Pero además le tengo que decir que no esté borrado todos los atributos. Si yo elimino un atributo de una tabla, no lo elimina físicamente, sino que le pone un flag a través de attribute is dropped. Y además, el attribute num tiene que ser un número positivo que indica que son atributos de usuario, porque los atributos de la tabla que tienen valor negativo en attribute num son atributos internos del sistema que no son accedidos por los usuarios. De esa manera, yo puedo seleccionar el attribute name como nombre y esos valores se almacenan en la colección calls que estoy representando las columnas. Voy a recorrer esos campos y voy a ir separando el valor de esos campos. Fíjense, en este caso, calls. Aquí está calls. Entonces, calls tiene el calls tiene dos, tiene el número y tiene el nombre. Aquí voy a tomar el número y en este otro caso, en este otro de campo 1 y campo 2. Eso tengo aquí, por un lado tengo los campos, en campos 1 tengo los nuevos valores y en campos 2 tengo los viejos valores. De acuerdo al número, voy sacando ese valor, lo voy almacenando en campo 1 y este sería el nuevo valor y este sería el viejo valor, que se corresponden para el mismo número de columna. Aquí lo que hacemos es comparar el atributo, comparar la columna, el valor nuevo con el valor viejo. Y si es distinto de update, entonces voy a hacer el insert en auditoría detalle del valor que corresponda en la columna. Le voy a decir cuál es el atributo que se está modificando. Y si la operación es delete, el valor que se va a almacenar en el detalle es el viejo valor, porque decíamos que delete solamente tenía valores viejos. Como es una eliminación, no hay valores nuevos. En cambio, si es un insert o un update, tengo campos nuevos que están reflejados en la variable campo 1. Entonces, ese es el valor, el nuevo valor es el que yo registro para la columna, para el nombre del campo que está procesando en el lazo.
Entonces, este lazo me permite ir recorriendo todos los atributos de la tabla y puedo ir comparando los valores de los valores nuevos con los valores viejos. Aquí tengo yo en este campo 1, tengo toda la estructura, el arreglo de los nuevos valores y en campos 2 tengo el arreglo de los viejos valores. Fíjense que eh, finalmente, si, si la operación, si el trigger se resolvió, grabó sin errores, se produjo este registro en la tabla de auditoría sin errores, entonces el trigger para que la transacción termine de manera correcta, si es un delete, tiene que devolver el valor old. Y si es un insert o un update, el valor a devolver es new. Si yo pusiese return null, por ejemplo, en algún caso, lo que estoy haciendo es con el trigger anular la operación que se estaba realizando. Porque el trigger, al devolverle al proceso el registro en null, entonces hay una inconsistencia en la transacción y la transacción se detiene y hace un rollback hacia el estado inicial, dejando la base de datos sin modificar. Entonces, este era el objetivo de poder visualizar una estrategia que a mí me permita hacer la trazabilidad sobre los cambios en las tablas sin tener que generar una estructura para cada una de las tablas y un trigger para cada una de ellas, con una estructura genérica de maestro detalle. Se graba en el maestro, se graba la base de la operación y en el detalle se graban las diferencias que existen entre los valores anteriores y nuevos de los atributos que estarían modificándose. No todos, digamos, cuando se hace un update, no necesariamente se modifican los valores de todas las columnas. Solo se registra en la tabla auditoría detalle aquellas columnas que han cambiado el valor y se va poniendo el nuevo valor, de manera tal que si yo hago una consulta que me dé en el tiempo ordenado por columna, yo voy a ir logrando visualizar el valor inicial en el create y los valores y los sucesivos valores que se van cambiando a través de los updates a lo largo del tiempo. Y qué usuario, qué fecha, qué hora produjo la transacción que realizó esa modificación. Muy bien, este es el concepto entonces que queríamos compartir de un trigger de auditoría universal. Cuando decimos auditoría universal, significa que un solo trigger me va a registrar todas las operaciones que se han realizado sobre la base de datos. Vamos a... Ahí se me ha recuperado el pgadmin. Vamos a
a visualizar entonces en la tabla audit y en la tabla audit detalle cómo se registraron estas operaciones que hicimos nosotros sobre la tabla país y sobre la tabla provincia. Voy a abrir la consulta y voy sobre la tabla auditoría, audit, y detalle. Vamos a darle un alias a cada una de ellas. Entonces, donde la auditoría ID sea igual a auditoría detalle, audit-ID, vamos a validar los nombres de las columnas. Ahí, aquí tengo al revés, ID audit es el ID que indica la foreign key. Vamos muy bien, me olvidé el from. Vamos a ver cómo es el nombre de la columna. ID audit, ID audit. Muy bien. Entonces, ahí están las tablas y cada una de ellas en el detalle va a tener el nombre del campo. Entonces, voy a achicar un poquito aquí, voy a decir tabla. Quiero conocer la tabla, quiero conocer el usuario, quiero conocer la fecha y quiero conocer el campo que cambió y cuál era el valor. Restringo la proyección de las columnas que me interesa visualizar y vamos hacia el final. Y aquí tenemos, ahora me interesa en particular, me interesa la tabla que sea igual a país, modifique país, stock.país, stock.país, a ver, stock. La tabla, quiero ver de la tabla stock país. Aquí tenemos y además
quiero saber que el campo que estoy es el nombre. Me interesa la evolución de los campos, nombres sobre la tabla país. ¿Mm? Entonces, yo puedo ir viendo a través de audit y audit detalle cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo el valor de algún atributo específico que yo esté o que necesite auditar. Por ejemplo, un cierto importe, cómo ha ido variando un cierto monto dentro de una tabla, eh, y quién eventualmente realizó esa operación y cuándo. ¿Mm? Muy bien. Ese es el contenido que queríamos compartir en este encuentro. Estoy disponible si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda o alguna observación. Lo que sí tengo que decir que desde el punto de vista de la seguridad, este esquema de auditoría, el acceso a estas tablas debe estar garantizado con algún privilegio, algún usuario de privilegio que pueda acceder a estos valores. Es necesario tener la precaución respecto de los privilegios de acceso a esta tabla de auditoría, ya que de lo contrario estaríamos rompiendo el concepto de confidencialidad de los datos si cualquier usuario puede acceder a visualizar. ¿Mm? Muy bien. Aprovecho para comentar que PostgreSQL maneja los usuarios de manera global para toda la base de datos y tenemos de dos tipos. De tipo login, que son usuarios que se pueden conectar a la base de datos, y tenemos usuarios de tipo role solamente, que son usuarios que no se pueden conectar, pero que sí manejan ciertos privilegios sobre las tablas y sobre las bases de datos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el usuario admin. Este es un usuario que se puede loguear, que puede actuar como superusuario, que puede crear roles, que puede crear bases de datos y pertenece a un cierto grupo de usuarios. En este caso, tiene los privilegios también que tiene el usuario out. Vamos a ver si no, los dos tienen posibilidad de conexión. Bueno, yo puedo crear un usuario. Supongamos que va a ser de tipo user, es un nombre. Le voy a decir, en este caso no le voy a asignar ninguna password. No se puede conectar, no puede ser. Entonces, este es un usuario que no va a tener posibilidad de privilegios de superusuario, no puede crear nuevos roles, no puede crear bases de datos.
y por el momento no le vamos a asignar mayores privilegios, lo voy a salvar. Entonces, ese usuario, user, yo podría eventualmente asignarlo a algún otro grupo o no, y a nivel de tablas, si yo voy, por ejemplo, voy a tomar alguna tabla, estábamos viendo la tabla país, por ejemplo, yo puedo agregarle, perdón, a user, le puedo decir que solamente va a tener privilegios para hacer lecturas. De esta forma, yo puedo manejar los privilegios de acceso a los usuarios y poder definir qué operaciones puede realizar ese usuario o no sobre la tabla, y si puede, with grant option, es si puede delegar ese privilegio en otro usuario. With grant option, dice, si no lo marco, entonces él no puede delegarle privilegio que él tiene hacia otro usuario. Fíjense que los privilegios read, voy a insert, update, es insert es append, update es write, delete D, truncate D mayúscula, el X es como execute, trigger T, entonces ahí están, esta es la forma que PostgreSQL graba los privilegios de usuarios sobre la tabla. Read, la A de append, la B de write, delete, el de mayúscula era el truncate, execute y el trigger. Esta es entonces un esquema general de cómo asignar los privilegios a los usuarios según la prioridad que tengan dentro del sistema, cuáles son las operaciones que pueden realizar o no. La operación truncate, es la operación para eliminar todos los registros de la tabla, y cuando uno quiere hacer una operación de borrado, truncate es equivalente a hacer un delete de la tabla. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer el truncate y hacer un delete from país, por ejemplo, o truncate país? El delete es una operación que va borrando y va
controlando que ese borrado no genere inconsistencias, no destruya integridad de datos referencial dentro de la base de datos. En cambio, el truncate borra sin considerar las cuestiones de integridad. Por lo tanto, cuando uno quiere limpiar una tabla, el truncate es mucho más eficiente que un delete. ¿De acuerdo? Porque el delete va borrando uno por uno. En cambio, el truncate es como si eliminase, como si la borrase en la tabla y la crease de vuelta. En rigor no sé si es estrictamente así, pero la performance del truncate es muy superior a la performance del delete. Cuando necesitemos limpiar de contenido una cierta tabla, por cuestiones de performance, nos conviene hacer truncate. Yo voy a... Epa. Aquí voy a hacer truncate provincia, por ejemplo. Truncate provincia. Stock.provincia. Ah, bien. No me deja limpiarla porque hay una tabla localidad que hace referencia, hay una foreign key entonces, vamos a ver si poniéndole cascade me la limpia lo mismo. Va después de la tabla. ¿El cascade? Ah, muy bien. Puede ser, sí. Vamos a ver si... Bueno, para conservar para conservar la integridad referencial, le ha truncado todas las tablas que... Bien. Hay que tener cuidado entonces con el proceso de limpieza cuando tenemos referencias a foreign keys, porque el truncate cascade estamos viendo cómo nos va a limpiar todas las tablas. Algo que quería referenciar antes de terminar es que cuando uno usa en PostgreSQL datos el ID como serial, lo que se genera es una secuencia que va llevando el índice de cada uno de los campos, ¿sí? Entonces, provincia ID sequence sería el registro. Aquí va llevando para la tabla provincia, aquí va llevando el valor del ID. ¿Mm? Y eventualmente yo puedo cambiar y decirle desde qué valor empiece a numerar, y el incremento en general empieza de 1 y se incrementa de 1 en 1. Pero lo que quiero mostrar es que eventualmente
uno puede cambiar el rango de valores para el ID, que empiece en otro valor y que el incremento sea de 2 en 2, por ejemplo. No conozco algún caso específico donde sea necesario, pero a través de la secuencia se puede hacer ese tipo de cuestiones. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna consulta, algo que deseen compartir? De valor incremental. Sí, A mí me pasa algunas veces, por ejemplo, yo tengo 10 registros y que decía hasta el ID 10. Entonces, yo hago un registro número 11, lo elimino, pero ya después sigue contando a partir del 12. Entonces tengo que ir a tener comando antes table, en auto increment, y volver a resetear a 10. bueno, depende qué base de datos estés usando. Ahora estoy empezando MySQL. Bien, en el caso de PostgreSQL, si vos borras el registro, te queda el hueco, el ID, vienes y lo cambias aquí y te vuelve a usar el que ya borraste. O sea, si vos vienes a la secuencia, decimos que, supongamos, el valor actual va a ser 12. Pero vos, en realidad 11, y vos dices lo borras, pero queda en 11 y cuando viene lo incrementa y te graba el 12 ya. Pero si vos le cambias, te lo vuelve a usar el 11. Claro, por ejemplo, ¿qué hace con Trigger que sea automático, digamos? Cuando vos borras, le puedes hacer una query al sequence cambiándole el valor. Sí, porque vos le podés setear ese valor, el caching. Mira, no recuerdo con exactitud la sentencia, pero hay una sentencia hay una función que te permite setear el current value de la sequence. Alter table, nombre. No. Ya te digo, eh, PostgreSQL, change, cur, cur, curval of sequence. A ver si nos lleva por ahí. Ahí está. A ver, creo que es. Ah, aquí está. En este caso no, a ver, veamos la respuesta. Aquí está. Este sería la función que te permite alterar el current value de una secuencia con set value. ¿De acuerdo? Inclusive cuando vos
haces un copy de un archivo hacia la base de datos, los registros, y ahí va el campo ID. Al final del copy, o sea, el copy te hace el insert de todos los registros en la tabla. Y al final tienes que hacer un set value para ajustar el último número del ID ingresado con la secuencia para que a partir de ahí se siga numerando. En PostgreSQL, además de usar el campo serial, también se puede crear, la ventaja del serial es que vos a través de la secuencia puedes ir ajustando el ID. Puedes inclusive poblar la tabla con los ID y ajustarle al final. Pero si también vos podrías generar un ID como primary key generated always identity. Si mal no recuerdo, esa sería la palabra clave. En este caso, la tabla genera un ID primary key autonumerado, pero no lo puedes grabar. Si vos creas la tabla y le quieres hacer un insert con un cierto valor de ID, no te permite. En cambio, con el serial, sí te permite manipular el valor porque después vos lo acomodas a la secuencia y ya se sincroniza. Hay muchas bases de datos que usan el identity y ese no lo puedes cambiar. En el caso de PostgreSQL es válido, pero ya no te deja que luego vos modifiques el valor del ID. Muy bien, está bueno. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien. Voy a dejar de grabar.